Madonna o Madonna es una palabra del siglo XVI que se usaba para referirse con respeto a una mujer italiana. Hoy en día, varios lingüistas y comentaristas del mundo afirman que el nombre se ha asociado con la cantante norteamericana Madonna desde fines del siglo XX. Hoy en Wikidona, la historia y la popularidad del nombre Madonna. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. Suscríbete y entérate de cada detalle de la única reina del pop. Hoy, el nombre de Madonna. El término Madonna fue autentificado por primera vez en el siglo XVI como una forma respetuosa de referirse a una mujer italiana. Proviene de las palabras del italiano antiguo ma, mi, y donna, dama o señora. El nombre también se escribe con una N o con una H al final, y algunos de sus apodos incluyen Maggie, Madge y Donna. En 1584, el término se convirtió en un préstamo para el inglés, bajo la definición de mujer idealizada, virtuosa y bella, aunque durante inicios de la Inglaterra moderna también se refería a una prostituta. A pesar de que en la Biblia no aparece la palabra Madonna, el nombre fue adoptado como uno de los títulos para María, Madre de Jesús, alrededor de los 1640. El término no estaba presente en el cristianismo general, sino que fue exclusivo de la tradición católica romana. Con el artículo definido, la Madonna, el término era un halago a cualquier parecido con la Virgen María. De acuerdo con la Biblioteca Mariana de la Universidad de Dayton, esta denominación hacia María se traduce al inglés como Nuestra Señora y también se conoce en otros idiomas como Nuestra Señora en portugués o Unsere liebe Frau en alemán. Tradicionalmente, la Madonna se refiere sobre todo a cualquier imagen en las que María sostiene al niño Jesús, aunque también se utiliza en aquellas representaciones de María sin el niño Jesús, de acuerdo con publicaciones que datan de entre los siglos XIX y XXI. La influencia de la Virgen María también es notoria en términos como el complejo virgen prostituta, Madonna Whore Complex en inglés, y se ha utilizado en la educación cristiana sobre sexualidad y cuerpo femenino. Según la Asociación Internacional de Literatura Comparada, en la historia de otras culturas como Japón, la palabra Madonna no tenía casi nada que ver con la Virgen. La popularidad del nombre en ese país se atribuía al novelista Natsume Soseki a comienzos del siglo XX, cuando lo usó como apodo para el personaje de una de sus publicaciones. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. El escritor del siglo XIX, Thomas Adolphus, describía el término Madonna en toda su extensión como exclusivo de la Virgen Santísima. Sin embargo, esta extensión se vio afectada cuando apareció Madonna Louise Ciccone, una cantante norteamericana cuyo primer y segundo nombre eran los de su madre. En el año 2003, el semiólogo Victorino Cecchetto explicaba que en el sistema de significados occidental, Madonna solo evocaba a la Virgen María, pero que cuando apareció la cantante, el campo semántico daba pie a nuevas interpretaciones. La cantante aparece en las definiciones de la palabra Madonna en formatos impresos y online en diccionarios como Collins, Oxford y el Etimológico Online. Ha representado numerosos roles femeninos como el complejo de prostituta y a menudo ha utilizado símbolos religiosos de manera provocativa. Esto le ha valido la crítica de sectores conservadores, autores de alta cultura y defensores religiosos, principalmente católicos. La escritora Maureen Jean documentó que la cantante llamó la atención por la coincidencia entre su nombre y su moralidad. La revista finlandesa de estudios religiosos Temenos comentó que varios críticos cristianos insistían en llamar a la cantante por su segundo nombre, ya que según el organismo, Madonna es cualquier cosa menos Madonna.
La teóloga Mónica Migliorino de la Universidad Madonna reconoce que existe una psique asociada a la cantante, aunque lamenta que, cito, cuando mencionamos la palabra Madonna no viene a la mente María, sino que alguien que podría considerarse su antítesis. La cantante ha logrado situarse en el centro de la conciencia cuando se usa la palabra en cualquier plaza pública. No es la Madre de Cristo quien viene a la mente, sino una vulgar e irreverente vocalista. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. Según numerosos autores de publicaciones internacionales, tras el debut de Madonna Ciccone a finales del siglo XX, el nombre y término se han asociado de manera considerable con ella y existen varias explicaciones al respecto. El antólogo Bruce Lansky indica en The Canberra Times que a pesar de que la Biblia tiene cierta influencia en cómo percibimos los nombres de las personas, la cultura pop tiene aún más influencia. Argumenta que la estrella ya ha desnudado a la Virgen María como el arquetipo de su nombre, que Madonna es el ejemplo perfecto de alguien que ha sido moldeado por su nombre y que en su caso se opone a él. En su artículo del año 96 para el diario académico The Theatre Quarterly, Mark Watts escribía que puede decirse de la persona, Ciccone, que se ha significado con la palabra Madonna. Según él, el término personifica la indescriptible combinación de ideas que entran a la mente cuando pensamos en Madonna, cantante, estrella, exhibicionista o lo que sea. La influencia de la cantante también es notoria en el panorama cibernético, principalmente en los resultados de los buscadores de internet más populares. El Museo de Arte Argentino Castagnino Macro concuerda en que los puntos de vista de la palabra Madonna han cambiado desde su origen, y los resultados de Google, por ejemplo, están virtualmente limitados a Madonna Luis Ciccone. En el mismo plano, un contribuyente de la institución de arte MoMA PS1 comentó que Madonna como la Virgen María no aparece en ninguna de las 5 primeras páginas de una simple búsqueda de Google. Por su parte, la música y escritora Aline Simon describe la cantidad de información sobre la cantante que constantemente crece en internet como demoledora. Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. Según el Salón de la Fama del Rock and Roll, Madonna es uno de los nombres más reconocibles del mundo, y no solo en el mundo de la música. Varios comentaristas internacionales están de acuerdo con que Madonna es un nombre poco usual para recién nacidos, incluso en la población católica. No era un nombre propio en Italia, y la primera vez que se usó como tal fue por italianos residentes en Estados Unidos. La Madonna más antigua del censo de dicho país se remonta al año 1843 en Filadelfia, Madonna Klotz, y era hija de John y Gilliana. La Seguridad Social de Estados Unidos cuenta con una lista anual de nombres de bebés desde 1880, y el nombre Madonna solo entró a las 1000 primeras posiciones en 1909. El puesto más alto que alcanzó fue el número 536 en 1933 e hizo su última aparición en 1968. La propia cantante ha declarado que jamás ha conocido a alguien que tenga su nombre, aparte de su madre. Janaya Wecker de Men's Health escribió que no muchos progenitores primerizos se atreven a nombrar a su criatura como la reina del pop. Entretanto, un académico en psicología de la Universidad de Bellevue afirma que Madonna sigue siendo un nombre poco usual porque es el principal ejemplo de un nombre poco común identificable con una sola celebridad, y añade que Madonna no gozará de tantas tocallas hasta que los padres y madres dejen de asociar a la gran sacerdotisa del pop al escuchar o ver escrito Madonna. Wikidona. La empresa J.J. Supra exploró un escandaloso caso de los años 1930 en el que se intentaba registrar el vino Madonna. En 1993, The Trademark Reporter
mencionó otro caso en el que el término Madonna seguía entendiéndose como una referencia a la Virgen María, de 1959. La cantante fue una de las primeras celebridades que intentaba inscribir su nombre como marca registrada en Estados Unidos. Su marca también fue reconocida a nivel internacional cuando ganó un pleito legal en el año 2000, con el que buscaba registrar su página web madonna.com a través de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Su colega británico Sting no tuvo la misma suerte, ya que ese mismo año su caso fue rechazado al considerar Sting como una palabra corriente del inglés. ¿Y a ti, qué te parece el nombre Madonna? Déjalo en los comentarios. Wikidona. Si este video te gustó, dale like, comenta, participa, suscríbete y activa la campanita. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Hasta el próximo video.